Pues nada, vamos a continuar la sesión y vamos a ahora entramos ya de lleno en estas conferencias preparatorias. Ya nos ha anunciado, nos ha recordado Michel las que ya hemos tenido, la que vamos a tener hoy y las que vamos a tener los próximos días. Hoy es una conferencia pues importante porque vamos a visitar el Valle de Ayala y vamos a ver también quiénes fueron esos señores, esos grandes señores del Valle de Ayala. Vamos a ver como unos representantes pues especiales, que nos van a permitir comprender también los lugares que vamos a poder visitar. Siempre además en torno a esas figuras pues vamos a escuchar cosas muy interesantes, que nos van a aportar a todos los que vayamos y a todos los que estamos aquí. Y para hacerlo tenemos con nosotros una persona que nos va a poder decir mucho. Se trata de Federico Verástegui. Federico Verástegui quizás sea más conocido porque ha sido diputado de Cultura. Él es psicólogo clínico, pues, pero jubilado, o sea que si alguno necesita una consulta, ahora no pasa consulta, pero casi toda su vida se ha dedicado a eso, a la psicología clínica y al tratamiento pues, de los que necesitaban ese tratamiento médico. Él es pues, miembro de la Real Sociedad Vasca de Amigos del País, de muchas instituciones, es viticultor también ahora mismo, es primo, por ejemplo, de una catedrática que tenemos aquí, a la que queremos muchísimo, a Sol Silva, y es una persona que conoce mucho esa realidad, que vamos también a conocer esa casa señorial tan bonita que iremos a verla, que se va a poder visitar también en Murga, vamos a poder visitar un poquito por fuera, pero luego más adelante tenemos que organizar algo bonito para verla también por dentro bien vista. Y que tiene el reto pues de no sé en cuánto tiempo pues de hablarnos de los señores de Ayala. Yo no te voy a quitar más tiempo, Federico, pero sí darte las gracias, muchísimas gracias, y ya nos hablarás también de este recuerdo y homenaje al padre Hipólito, y me sorprende un poco, pero ya a Miguel de la Cuadra Salcedo. Federico, muchísimas gracias y tienes la palabra. Bueno, ¿esto funciona? Sí. Uno que viene del medievo siempre desconfía de estas cosas. Buenas tardes. Me sorprende muchísimo que hayan sido capaces de llegar hasta aquí para escucharme a mí, pero por eso mismo, y porque esto está lleno de amigos míos, considero esto un encuentro, donde yo voy a decir lo poco que sé, que realmente cuando empieza uno a mirar la bibliografía se queda impresionado de la cantidad de estudios, trabajos y libros que hay en torno a los Ayala, que por otro lado son bastante desconocidos. De hecho, hay mucha gente de Vitoria que no sabe ni dónde está el Valle de Ayala, o la tierra de Ayala, mejor dicho. Entre los que estamos por Ayala y los ayaleses siempre hablamos de tierra de Ayala, porque no es un valle solo, son varios. Como verán, y les ha sorprendido, quiero dedicar esta charla al padre Hipólito. El padre Hipólito era el padre benedictino que ha vivido en Ayala durante muchísimos años y que era el encargado de abrir con esas grandes llaves para que pudiéramos pasar a visitar las tumbas del canciller y otras cosas. Entonces, si le caías bien, pues tenía una hora hablándote de todo lo que sabía muchísimo. Y si, en fin, no entrabas por el buen ojo al padre Hipólito, pues entonces decía que tenía misa o cualquier otra cosa y escurría el bulto de manera que te dejaba allí compuesto y sin canciller. Por eso le llamaba yo el padre insólito. Pero sí quiero homenajearle porque realmente era un sabio y sabía muchísimo de los Ayala. Y daba gusto escucharle en aquellas soledades de Quejana. A mí siempre me impresionaba que viviese él allí tan solo, ¿no? Pero como su riqueza espiritual era tanta, pues nunca estaba tan solo. Y por otro lado, Miguel de la Cuadra Salcedo, que puede chocaros más. Miguel de la Cuadra Salcedo, en cierta conversación, me dijo que a él le gustaría estar enterrado en Quejana. Por desgracia, no lo conseguí. Llamé al obispo, hablé con el obispo y me dijo de la dificultad que no podía ser, en fin, bueno, al final yo, que está enterrado en Madrid,
murió hace unos 8 años y era un personaje que adoraba todo Ayala y Quejana porque él se consideraba oriundo de aquellos valles, ¿no? Además Miguel sabía muchísima historia y en cierta ocasión, ya sabéis que él dirigía la ruta Quetzal. Para mí ha sido uno de los mejores embajadores de la juventud española e hispanoamericana, porque ponía en contacto a muchos jóvenes con lo de la ruta Quetzal. Y fue una labor fantástica la que hizo. Yo no sé si se continúa, pero yo creo que ha decaído bastante. Bien, pues esta es un poco la presentación. Quiero hablar de los señores de Ayala, que al fin y al cabo son los rivales de mi mujer, porque mi mujer deriva, o el tronco de mi mujer, que es Murga, deriva de los Ayala. Pero después, pues obviamente lidiaron como vamos a ver adelante, lidiaron por la posesión de aquellas tierras. Realmente es un compromiso hablar delante, en primer lugar, de mi primer jefe, que está aquí. Cuando empecé como psicólogo, Paco fue mi primer jefe y ha venido a verme, lo cual me ha hecho muchísima ilusión. Y después es un compromiso hablar delante de mi prima Sol, que sabe muchísimo más de arte y de simbología que yo, de Camino Urdiain, que también está ahí y que se lo sabe también todo de la historia. Hay una serie de gente aquí que, en fin, me da un poco de vergüenza hablar delante de todos ellos, pero en fin, si yo intento hacerlo lo mejor posible, nadie me puede pedir más. Vamos a empezar un poco por el origen de Ayala, del nombre y del linaje. Se atribuye el primer señor de Ayala a un tal conde Don Vela, y se dice que era hijo, no se sabe si bastardo o no, de un rey de Aragón. Esto, lo que era, eso de que era hijo de un rey de Aragón, documentalmente no existe por ningún lado. Y tampoco existe una documentación fehaciente para afirmar que el conde Don Vela fuera el primer señor de Ayala. Pero la historia es muy bonita y no me resisto a contársela. Se dice que reinando Alfonso VI, para ubicarles, es el que el Cid le hizo jurar en Santa Gadea que no había matado a su hermano Sancho para ser rey, para adoptarle como rey. Es decir, realmente hay que pensar que los reyes tampoco tenían tanta fuerza ni tanto como creemos ahora, porque si un vasallo podía someterle a un juramento a su rey, pues es que los vasallos en muchas ocasiones tenían mucho poder también, ¿no? Pues bien, se asomó Alfonso VI con sus huestes, sus caballeros alrededor, a la Sierra Salvada, desde el Valle de Mena. El Valle de Mena era Castilla, y sigue siendo. Y las sierras, a partir de la Sierra Salvada, esa depresión profunda que ocupa el Valle de Ayala, que por cierto, dicen que en euskera quiere decir eso, depresión profunda, Ayala. Pero los lingüistas no se ponen de acuerdo en el origen también filológico de Ayala. Por eso os voy a contar esta historia que está, por supuesto, a medio camino entre la fantasía de los cronistas medievales, que por cierto tienen poco de medievales porque empiezan casi siempre en el siglo XIV o XV y por tanto pues hablan un poco de oídas, ¿no? Llegó Alfonso VI y todos se quedaron prendados de aquel valle que estaban viendo, de aquellas tierras de Ayala, y él les explicó que aquella tierra estaba despoblada. Despoblada no se refería a que no hubiera habitantes. Todos sabemos, y más ahora que se ha investigado tanto, ahora tenemos grandes arqueólogos que están excavando en la zona, todos sabemos que en la época romana ha habido asentamientos allí, por tanto ha habido población siempre. Pero cuando decía que era un despoblamiento se refería a que no estaba bajo ningún señor ni ningún rey. Ellos tenían sus propias leyes. Lo que el otro día os explicó Juancho, el fuero de Ayala, es antiquísimo. Entonces, estaba el conde Don Vela, como les he dicho, y al conde Don Vela el rey le debía terrenos o le debía algún favor. Y el conde Don Vela le pidió poblar aquellas tierras. El rey estaba dubitativo porque no quería entrar en conflicto con el señor de Vizcaya,
que era pariente suyo y que estaba 30 kilómetros más hacia allá, hacia el oeste, mejor dicho el este. Y estaba dudando hasta que los caballeros que le acompañaban le dijeron: Señor, hállala, hállala, es decir, que la tenga. Y al rey le hizo mucha gracia esta anécdota y dijo: bueno, pues que la tenga, pero que se siga llamando a Ayala en recuerdo de este hecho, ¿no? Esto es el origen un poco fantástico del nombre de Ayala y también aquí os he puesto porque, es decir, tampoco es tan remoto esta historia, pero este Luis Zapata de Chávez, que escribió un poema heroico sobre Carlos V, que se llama Carlos Famoso, dice esto: a quien dando una tierra a un rey muy franco, dijeron todos Ayala, y Ayala por tal fue el apellido de estas gentes, de reyes de Aragón son descendientes. Pero daros cuenta de que este Zapata es del siglo XVI, nació en 1526, es decir, que ya esto viene desde hace mucho tiempo y de tiempos inmemoriales. Y también hay que estar atentos a las costumbres de la zona. Y en las costumbres de la zona resulta que hay documentos recogidos en que la gente iba a pedir al santo conde Don Vela que lloviese cuando dejaba de llover. A mí no se me ha ocurrido, porque bueno, tampoco me hace falta mucha humedad para las viñas, pero si no, cualquier día también me presento allí. Bueno, me presenté hace 2 días, precisamente para sacar estas imágenes, porque realmente yo creo que a lo mejor les va a sorprender a ustedes saber que existe la tumba del conde Don Vela, y está en la iglesia de Respaldiza, en la iglesia consagrada a Nuestra Señora de la Asunción. Es una tumba, como ven, es una piedra triangular, muy primitiva, que yo sepa, en 2 ocasiones se ha levantado para comprobar una creencia que había, que era que el conde Don Vela estaba incorrupto. En el siglo XVI se levantó la tapa y parece ser que el que escribe la crónica de aquel hecho afirma que efectivamente encontraron el cuerpo incorrupto del conde Don Vela. Y una de las que firmó fue precisamente la señora de Murga, que como no sabía leer ni escribir, firmó con una X. Pero es que entonces la población, el 70%, no sabían ni leer ni escribir. Eso no les hace ignorantes. Ojo, probablemente sabían muchas más cosas que nosotros, que sabemos leer y escribir. Por ejemplo, si no me lo corrige Sol, eran capaces de entrar en la iglesia y saber interpretar los signos, las señales, quién era este santo, cuál era aquel otro, cosa que nuestros hijos o nuestros nietos va a ser entrar en una iglesia como si entran en una mezquita, no van a saber interpretar nada, porque ya no se les enseña ni historia sagrada ni nada de nada, ¿no? Entonces van a perderse la simbología correspondiente a la interpretación de las imágenes. Pues en esa época, indudablemente, sabían perfectamente leer todo el retablo de una iglesia. Y sabían también leer los escudos. Por eso los nobles y demás ponían sus escudos en las fachadas para que la gente que llegara supiera leer a quién pertenecía esa casa, ¿no? Bueno, pues aquí dicen que estaba el conde Don Vela. La siguiente exhumación, o la que yo conozco, la hizo Javier Ibarra y Vergé, asesinado por ETA, por cierto, que escribió tantos libros, que aportó tanto a la historia de Vizcaya y que era enormemente curioso. Y entonces se le ocurrió levantar el sepulcro y evidentemente pues ahí no encontraron nada más que huesos y ceniza. Pero todavía es muy dudoso que esté ahí el conde Don Vela. Habría que hacer estudios genéticos, eso me encantaría poder hacerlo. Y al otro lado de la iglesia, a mano derecha y medio escondido, hay otro exactamente parecido que corresponde a su hijo, el segundo señor de Ayala, Vela Velázquez, o eso dicen. El tercer señor de Ayala se llamaba Don Galindo Velázquez. Este, como ven ahí, construyó la primitiva iglesia de Quejana. Me imagino que sería una pequeña iglesia románica, porque entonces, en esa época, estamos hablando del siglo finales del XI, principios del XII,
pues la forma de construir pues era también muy primitiva, ¿no? Y siempre bajo la estética románica. Según Micaela Portilla, este primer monasterio está ya documentado en 1095. Este señor asistió con el señor de Vizcaya, Diego López de Haro. Ahí empieza la relación de los Ayala con los Haro. Asistió a la conquista de Zaragoza. Casó, ojo, es muy interesante esto, con doña María de Salcedo, que era ya la señora de la casa de Salcedo, porque era la única descendiente de la familia, y a partir de ahí, y esta era nieta del rey de Aragón, ahí ya hay un entronque con la realeza, de alguna forma, por parte de los Ayala, que les empieza a engrandecer. Pero ellos adoptaron el apellido Salcedo para sí mismos, y también las armas. Con este matrimonio, la casa de Salcedo quedó unida a la de los señores de Ayala, como bien pone ahí. El cuarto señor de Ayala, bueno, voy a hablarles de estos señores de Ayala primitivos porque siempre es interesante saber de dónde proceden los Ayala, ¿no? Y además son, yo creo, que bastante más desconocidos que los que vienen después. Este es el que adoptó las armas de Salcedo, que era un escudo con dos panelas o salces, hojas de sauce de los Salcedo. Él reedificó o amplió también la iglesia de Quejana. También construyó otras iglesias, por ejemplo en Abando. Es decir, ya los Ayala se estaban extendiendo hacia el mar a través de la cuenca del Nervión. Y fue uno de los Ayalas más destacados, como dice Micaela, del siglo XII. Y casó con una señora que indudablemente procedía de aquí, de Álava también, de cerca de Vitoria, con doña Alberta Sánchez de Zurbano. Ya los tenemos próximos, ¿no? Su hijo, Sancho García de Salcedo, fue el quinto señor de Ayala, y este casó con María Íñiguez de Piedrola, o Pierola, y Mendoza, dos apellidos ya enormemente conocidos. Desde luego los Mendoza en ese momento estaban prácticamente a la altura del rey, o de los reyes, eran unos señores muy encumbrados. Gracias a este matrimonio amplió el señorío de Ayala con el señorío de Urkabustaiz y también algunas aldeas de Orduña. Es decir, ellos iban haciendo una labor de ampliación de su territorio. Este murió en la batalla de Alarcos, lo cual nos hace pensar que ya iba con el señor de Vizcaya a la Reconquista y con el rey de Castilla. Se estaban aproximando al rey de Castilla de alguna forma, ¿no? Y este es el primero que está enterrado en Quejana con su mujer. El sexto señor de Ayala, llamado Fortún Sánchez de Salcedo, Fortún no tuvo mucha fortuna con su mujer, y sin embargo había hecho un buen matrimonio. Casó con doña María Sánchez de Mendoza. Digo que no tuvo mucha fortuna porque os lo voy a contar como lo cuento en las visitas guiadas, así venís a hacer una visita guiada a la Torre de Murga. Imaginaros, el Fortún estaba en Baeza, conquistando Baeza con el rey de Castilla y el señor de Vizcaya. Bien, claro, la conquista de Baeza fue muy complicada porque ya lo habían conquistado de alguna forma y él estaba defendiendo Baeza. Pero tuvieron un asalto de los árabes muy numeroso que no pudieron resistir y entonces él decidió escapar de Baeza. Pero, inteligente que era, se le ocurrió mandar a los caballeros que herrasen los caballos cambiando las herraduras, poniéndolas al revés. De manera que cuando llegasen los moros, en vez de pensar que se habían ido, pensaban que habían venido más. Y efectivamente su ardid dio resultado. Ellos se fueron y esperaron refuerzos cerca de Baeza hasta que llegaron esos refuerzos. Y entonces volvieron a conquistar Baeza. Pero los árabes habían dejado prácticamente desabastecido eso porque no se habían atrevido a entrar del todo en Baeza pensando que estaba ya ocupado, porque habían visto las huellas. Entonces, la auténtica conquista definitiva de Baeza se produjo el día de San Andrés, de 1227, y ahí estuvo este señor. Entonces, en premio a esta heroicidad y a este ingenio, el rey le dio la posibilidad
de poner en su escudo, en la orla de su escudo y a sus descendientes también, las aspas, las cruces de San Andrés. Y estas cruces de San Andrés las vais a ver en muchos escudos del País Vasco, porque hubo muchos señores vascos que estuvieron también en la toma de Baeza. No sé si os lo he contado ya todo esto. Sí. Bueno, también su hermano Rodrigo también fue un fenómeno de las armas. Él luchó contra sus parientes Mendoza y les quitó, para utilizarlo en su escudo, las panelas que tenían los Mendoza. Entonces ahora el escudo de Salcedo consiste en 5 panelas, no en 2. Esto me ha sorprendido porque yo no sabía que en ocasiones los escudos se terminaban conformando de esta manera, por luchas también, ¿no? Y por ganar el símbolo. El problema de Fortuny es que, como su mujer, ¿os he contado lo de su mujer? No, me he despistado, perdón. Pues es lo más bonito. Bien, su mujer debía ser muy guapa y estaba harta de que su marido estuviese en Baeza o estuviese por ahí combatiendo, y la pobrecilla en Quejana, yo no sé si conocéis Quejana, pero allí ya os he hablado de la soledad del padre Hipólito. Imaginaros la soledad de la pobre señora de Ayala, de la mujer de Fortuny. Estaría más aburrida que un mono, subida allí en la torre. ¿Qué hacía todo el día? Sin tele, sin radio, sin nada de nada. Estaba todo el día esperando a que apareciese un trovador, ¿no? Y bueno, por fin le avisan un día: señora, señora, que llega el trovador. Entonces ella se engalana rápidamente, se viste y se asoma a la ventana de la torre a ver al trovador, a ver qué tal estaba, a ver qué le parecía, porque en fin, tampoco es que viese a mucha gente. Y el trovador era bastante feo, pero cantó una canción muy interesante. Eran los que iban repartiendo las noticias por los pueblos, no había periódicos ni nada. Había trovadores que iban cantando las noticias, en romance o como fuera. Y entonces empezó a hablar de un caballero portugués alto, guapo, esbelto, valiente, atrevido, osado. Y entonces la señora de Ayala se quedó como si estuviese viendo el Ola, vamos, la foto del portugués en el Ola. Se quedó tan prendada que, estando embarazada y todo, cogió sus bártulos y se largó a buscar al caballero portugués. Y el problema es que lo encontró. Sí, dio a luz en un pueblo que desde entonces se llama, no sé si Quintanilla, no, algo así como Quintanilla de San García, porque era el hijo que tuvo allí. Entonces, bueno, se fue a Portugal y desapareció. Consecuencia, el bueno de Fortuny tuvo hijos por doquier, pero legítimos ninguno. Todos estos hijos casaron bien, porque al fin y al cabo pues eran bastardos, pero de un personaje importante, y terminaron haciendo un montón de linajes que existen con sus apellidos, por ejemplo los Mariaca, entre otros. Por cierto, don Prudencio María de Verástegui se apellidaba Mariaca de segundo, o sea que yo también soy Mariaca. El Fortuny me cae lejos, pero me cae. Y el problema es que luego repartió el señorío de Ayala entre todos estos hijos, con lo cual el señorío perdió mucha fuerza. Y el pobre que le heredó, llamado Sancho García de Salcedo, fue el 7º señor de Ayala, le titulaban el Negro. Yo sospecho por qué, pero no quiero ser malo. Hemos dicho que sus hijos eran la mayor parte bastardos y los tuvo pues donde los tuvo. Entonces, pues uno que hereda y que es más bien negro, pues es como para sospechar pues que a lo mejor, estando en la corte, alguna doncella de la reina, pues de cierto tono, le atrajo, ¿no? Pero bueno, estos son suposiciones de un historiador para entretener al público. Este historiador no soy yo, que yo no soy historiador, ni me las doy de ello. Lo que sí es interesante, y quiero llamar la atención sobre esto, es que siendo salcedos, no adoptaron ellos el escudo de Salcedo.
El escudo de Salcedo es este que está aquí, con las 5 panelas. Todavía este escudo, que es el de Murga, ahora, no tenía las estrellas de Salazar, que rodean las panelas. ¿Veis las 5 panelas? Adiós, algo hecho. No se ha borrado. ¿Hacia atrás? Aquí. Estas 5 panelas son las de Salcedo. Y este lo usaron los Murga. En cambio, los Ayala utilizaron este de los Lobos, que es parecido o exactamente igual al de los Haro, es decir, los señores de Vizcaya. ¿Por qué? Porque había habido un entronque anterior con ellos y siempre intentaban utilizar el escudo de mayor relevancia, ¿no? Lógicamente. Así que los Ayala utilizaron siempre este escudo con 2 lobos y las aspas de San Andrés alrededor. No sé si se aprecia alguna, ¿no? Sí, esta está muy borrada. Esta no se pueden hacer idea del mérito que tiene que estemos viendo esta diapositiva. No se pueden hacer ni idea. ¿El mérito por qué? No porque el padre del canciller, don Fernán, que es el que la mandó pintar, tuviera dificultades en encontrar un pintor, no. No porque el verdugo no la tapara cuando ajusticiaron al comunero del que luego vamos a hablar, no. ¿Saben por qué tiene mérito que la estemos viendo? Porque la he estado buscando 5 días en el ordenador, en el desordenador. Yo sabía que la tenía y no me aparecía por ningún lado. Y al final la encontré y estoy feliz. O sea, creo que solo he venido aquí para contarles esto, porque el esfuerzo ha sido ímprobo. A todas horas pensaba en dónde podía estar, ¿no? He mirado en 7 ordenadores, pues tengo la manía de guardar todos los ordenadores viejos, ¿no? Bueno, pues lo interesante no es esto, sino la diferencia entre el uso de los 2 escudos. ¿Qué ocurre? El octavo señor de Ayala, hijo del negro, murió sin descendencia. Entonces, su sobrino, el negro, había tenido otro hijo, que era Sancho de Murga, Diego Juan Sánchez de Murga. Le llamaban Chicuín, porque era corto de estatura pero largo de genio, dice el cronista, ¿no? Claro, al morir su sobrino, que había heredado Ayala, su hijo, lógicamente, podría tener derecho a Ayala, ¿no? Y así lo reclamó. Sancho García de Murga quiso hacerse con Ayala. Pero, ¿qué ocurría? Estamos en plena guerra de bandos. Estos eran gamboínos y los oñacinos y sus secuaces vieron que estaban creciendo demasiado, haciéndose demasiado potentes para poder hacerles frente. Entonces recurrieron a llamar a unos ayalas que estaban en Toledo, que allí habían hecho fortuna y que pensaban que podían tener interés en recuperar la torre del origen de su linaje. Así fue, en efecto, y entonces Sancho Pérez de Ayala y su hermano Fernán reclamaron sus derechos. Estos eran hijos de un adelantado en Murcia, que había ido con el rey en la conquista de Murcia, luego el rey le había dejado allí de adelantado en Murcia. Y es curioso que en vez de seguir en Murcia y seguir la conquista, estos prefirieron volver al origen de su linaje. Esto es muy interesante porque esto quiere decir lo mucho que valoraban tener unos antepasados ilustres y conocidos que hicieron su torre, ¿no? ¿Qué ocurre? Se enfrentan. En principio Sancho Pérez de Ayala y los suyos derrotan aquí, o sea, a estos les llamaban Ayala Motila porque uno de los Ayala que había ido a Toledo era hijo bastardo, teóricamente, del señor de Ayala, y el rey un día le preguntó que a ver cómo se decía chico en euskera, y él contestó Motila. Y desde entonces el rey le llamaba así, Motila. Entonces a toda la descendencia les conocían como los Ayala Motila. Entonces, en cambio, a los Murga les conocían como los Ayala Salcedanos, los Salcedanos, que también los Lope García de Salazar y todos estos eran salcedanos.
Y entonces hubo una batalla aquí en este campo, que está entre Murga y Quejana, que se llama el campo de Landeta. Aquí derrotaron a Sancho García de Murga y le persiguieron hasta darle muerte en un lugar donde ha habido una cruz en recuerdo de este hecho hace 700 años, hasta hace unos 40 o 50, que hicieron una urbanización que, como ya saben ustedes, ahora nos da por urbanizar el campo y ruralizar las ciudades, pues hicieron una urbanización y se cargaron la cruz. Bien. Sancho Pérez de Ayala murió también en estas contiendas. Le hicieron una emboscada y lo mataron. Entonces fue Fernán Pérez de Ayala, su hermano, el gran Fernán Pérez de Ayala, tan importante, no más, pero tan importante casi como el canciller, el que heredó el señorío de Ayala. Fernán Pérez de Ayala, como ya les hablaría Juancho el otro día, recopiló todo el fuero de Ayala. Recopiló todo el fuero de Ayala. Y además se ocupó de hacer la genealogía de los Ayala. Y todo esto que les he contado procede en gran medida de la genealogía que trazó Fernán Pérez de Ayala, que por cierto obvia esta historia de los Murga. Él no dice que un Murga tenía algunos derechos en absoluto, sino que lo aparta. Fernán Pérez de Ayala construyó la primera torre de Quejana, no esta es la que hizo el canciller. Hizo otra torre y el monasterio de Quejana. Hizo varias construcciones muy interesantes en Quejana. Como les he dicho, recopiló el fuero de Ayala y en 1332, por su amistad con el rey estaba en Burgos y junto con otros le hace venir porque él participaba en la cofradía de Arriaga y veía que la cofradía de Arriaga pues, no era suficiente para la defensa o para regir a toda una región como la Álava primigenia, que era la llanada y zonas colindantes. Entonces deciden dejar la cofradía de Arriaga y entregar esta zona de Álava al rey, pero poniéndole 24 cláusulas, de las cuales el rey tuvo que aceptar la mayor parte. Yo creo que en esto pudo tener que ver bastante también Fernán Pérez de Ayala, que también era alcalde de Vitoria en ese momento. Otra de las cosas que es interesante es que él perteneció a la Orden de la Banda. La Orden de la Banda la instituyó el rey Alfonso XI. Alfonso XI es el que murió en Algeciras en 1350 de la peste, precisamente. Y es también el que aceptó la voluntaria entrega de la cofradía de Arriaga, el mismo rey. Y Alfonso XI, fue el primer rey que consiguió domeñar un poco a los nobles, porque en ese momento todo Castilla y los demás reinos era una especie de merienda de negros, una zona de señores feudales, cada uno mandaba en su zona y no había forma de meterles mano. Y si tenían algún contratiempo con el rey, se aliaban unos cuantos y el rey se las tenía tiesas contra ellos. No podía muy bien con la nobleza, hasta que Alfonso XI, por métodos a veces excesivamente agresivos, pero era la manera de controlar en todas las cosas, como su hijo, el cruel, consiguió controlar a la nobleza y unificar bastante el reino. Para ello se valió de estrategias como crear la Orden de la Banda. La Orden de la Banda era una orden civil, no religiosa, la primera orden de caballeros civil, y se caracterizaba porque llevaban una banda, un traje blanco con unas bandas negras, que luego veréis, creo, en una imagen que me parece que he metido aquí. Ese mismo año nació Ibn Khaldun, pero no os voy a contar nada de Ibn Khaldun, solamente deciros que fue un personaje muy parecido en la corte cordobesa al canciller aquí. Bueno, sí, os voy a contar una maldad, una pequeña maldad, algo que sufrimos Juancho y yo. En el año 2007 se celebró
el 600 aniversario de la muerte del canciller. Supongo que algunos de vosotros estuvisteis en los actos que realizamos, entre otros una exposición fantástica que fue muy difícil de conseguir porque hay muchos menos objetos del siglo XIV de los que creemos, la mayor parte son falsificaciones. Bueno, hicimos una gran exposición en la catedral. Claro, yo el año anterior era el 600 aniversario de la muerte de Ibn Khaldun y la Sociedad Estatal de Conmemoraciones hizo una exposición fastuosa en Sevilla, en el Alcázar de Sevilla. Allí gastaron un dineral. Yo me quedé impresionado. Pero pensé, wow, si aquí han hecho esta exposición, al canciller, ¿qué no le van a hacer, no? Bien, pasa un año y reclamo a la Sociedad Estatal de Conmemoraciones, bueno, pues este es el 600 aniversario del canciller, supongo que participaréis muy activamente en ello, ¿no? Me contestaron que no, nada, cero, no nos dieron nada, absolutamente nada. Y la excusa es que era un año que había elecciones. Y yo decía, bueno, ¿y qué tiene que ver que haya elecciones con el canciller Ayala, que es del siglo XIV? Bueno, pues esta fue la respuesta. Luego tuvimos una respuesta, luego Juancho y Ramón Rabanera, a quien, por cierto, le quiero dar públicamente las gracias hoy aquí, ya que estáis tantos. Ramón Rabanera, gracias a él, que aportó una cantidad muy importante de su gabinete, porque cultura siempre estábamos muy flojos en dinero, pero Ramón aportó una gran cantidad y gracias a él se pudo hacer la exposición. Juancho, Ramón y yo fuimos a Madrid a estar con un señor alavés, que en ese momento tenía un cargo muy importante y que ya nos advirtieron, no vais a conseguir nada porque este señor ni siquiera sabe quién es el canciller Ayala. Efectivamente no conseguimos nada. La verdad es que tendríamos muchas historias para contar sobre la conmemoración de este aniversario. Fue muy triste porque en otra conmemoración anterior vinieron 5 ministros. Cuando se inauguró la Torre de Quejana, la restauración de la Torre de Quejana, vinieron 5 ministros, unos 7 grandes de España, entre otros el Duque de Alba, que era patrono de Quejana, y un montón de gente increíble. Y a esto que hicimos nosotros, bueno, pues vinieron algunos amigos míos y pocos más. Bueno, también ese año murió el negro, nace el canciller. Hay una duda aquí siempre por parte de los historiadores. Unos dicen que nació en Vitoria, pues su padre estaba aquí afincado, pero otros dicen que nació en Quejana. Yo voy a hacerle caso al padre insólito, digo Hipólito, que decía siempre que había nacido en Quejana. Y además así lo reivindicamos para Ayala, que es muy bonito esto. Bueno, este es el famoso cuadro de la voluntaria entrega o pacto de Arriaga, como también se le llama, donde se le ve bajo palio al rey de Castilla, Alfonso XI, muy joven, porque parece mentira, pero Alfonso XI, en realidad, que luego tuvo a Pedro el Cruel, por un lado, con su mujer María de Portugal, pero luego tuvo con su amante Leonor de Guzmán a los Trastámara. Pues a este hombre le dio tiempo de todo. Unificó el país, conquistó Algeciras, luego lo perdió de nuevo, luego lo intentó volver a reconquistar, hizo un montón de cosas, la voluntaria entrega y muchas más cosas, y vivió 32 años, creo. O sea, no vivió muchos más. Es sorprendente. Bien, llegamos a don Pedro López de Ayala, donde no me quiero tampoco extender mucho, porque ya es sobradamente conocido por todos ustedes, por todos vosotros, hemos dicho que éramos amigos, ¿no? Y bueno, así quiero presentarles esta preciosidad de tumba que está en la capilla de Nuestra Señora del Cabello, que él mandó construir, donde está enterrado con Leonor de Guzmán. No me estoy confundiendo, acabo de decir que el rey Alfonso XI estaba casado con Leonor de Guzmán. Y el canciller, su mujer se llamaba también Leonor de Guzmán. Hay veces que hay confusiones con estas cosas porque el rey Alfonso XI se dedicó a regalar a su amante terrenos por todos lados. Y aquí ¿sabéis qué terrenos, entre otras cosas, le regaló?
pues casi todos los terrenos que están en la orilla izquierda del Nervión, incluido Llodio. Eso perteneció a Leonor de Guzmán. Y si no, ahí hay un señor sabio, muy sabio, que viene de Ayala y que se sabe muy bien todas estas historias y que indaga en todos los archivos, todo lo que tiene que ver con Ayala. Por eso yo estoy un poco avergonzado de hablar delante de él. En fin, por eso no me quiero extender mucho, para no meter la pata. Realmente al pobre canciller le tocó un siglo durísimo, porque para empezar le pilló la peste negra, que se llevó por delante ni más ni menos que al rey, como os he dicho. En segundo lugar, le tocó el cisma de Occidente, que los papas huyeron de Roma y se instalaron en Aviñón, donde estuvieron, yo creo que más de 100 años. También le tocó vivir la guerra civil de los Trastámara, y esto lo vivió muy cerca, porque él participó. Él fue doncel de Pedro I, el cruel. Bueno, otros le llamaban el justiciero, pero en fin, serían sus amigos, porque las crueldades que hizo y que pinta el canciller en sus relatos son terroríficas. Y también le tocó vivir la guerra de los 100 años. España no era un país beligerante. La guerra de los 100 años, ya sabéis que se lidió entre Francia e Inglaterra. Parte de Francia estuvo durante muchos años ocupado por Inglaterra, hasta que la pobre Juana de Arco decidió ponerse al mando de las tropas francesas para expulsar a los ingleses, y en parte lo consiguió, pero luego la quemaron a la pobre. ¿Qué ocurrió? El padre del canciller, como persona inteligente, decidió que a su hijo, al que ya le veía intelectualmente dotado, tenía que tener una educación exquisita. Tenían la suerte de tener cerca de la corte a un prelado, el cardenal Gómez Barroso, de una importancia enorme tanto en la corte castellana como en la corte papal. Y este Gómez Barroso estuvo temporadas en Aviñón, y allí le mandaron el canciller. La ventaja de esto es que aprendió perfectamente el francés y aprendió la cultura francesa, los escritores franceses, y también aprendería a escribir adecuadamente y de una forma muy culta, ¿no? Consecuencia de esto es que toda la parte del canciller como escritor, parece que no me resisto a leeros una semblanza preciosa y sucinta. Por cierto, ¿cómo vamos de hora? Tengo tiempo, ¿no? Si lo he traído. Una semblanza que hace el sobrino del canciller, que le conoció personalmente, y es impresionante cómo lo describe en 2 palabras. Es increíble. Dice: don Pedro López de Ayala, canciller mayor de Castilla, fue un caballero de gran linaje, alto de cuerpo. Las esculturas yacentes y los dibujos que hay sobre él lo confirman. Delgado, de buena persona, dice persona, pero bueno, yo lo traduzco. Hombre de gran distinción y autoridad y de gran consejo, ansí de paz como de guerra. Fue de muy dulce condición y de buena conversación, de gran conciencia, que temía mucho a Dios. Amó mucho la ciencia, diose mucho a los libros e historias. Gran parte del tiempo ocupaba en el leer e estudiar. Por causa de él son conocidos algunos libros de Castilla que antes no lo eran. Él ordenó la historia de Castilla desde el rey don Pedro hasta el rey don Enrique el III. Fizo un buen libro de la caza, que él fue muy cazador. E otro libro rimado de palacio, Amó muchas mujeres, más que a tan sabio caballero como él se convenía. Y termina así. A mí la descripción me parece enormemente completa y parece que, pues como la señora de Mendoza, lo estamos viendo en una revista casi, ¿no? Él fue el último representante como escritor del Mester de Clerecía. Mester es oficio,
y había dos tipos, ¿no? El mester de jugularía, que eran los escritores del castellano vulgar, y el mester de clerecía, que tenía que ver con los clérigos, con el clero, porque en principio el canciller, yo creo que su familia lo tenía destinado a la iglesia, ¿eh? De hecho le dieron varias canonjías antes de ponerlo al servicio del rey y ser paje de Pedro I. Y desde luego su obra como cronista no tiene desperdicio, es algo impresionante. Escribió, como veis ahí, las crónicas de los reyes de Castilla, don Pedro, don Enrique II, Juan I y Enrique III. Aquí tenéis sus imágenes, que no me he resistido a no ponerlas porque me parecen unos grabados muy bonitos que están en esta edición del libro de las crónicas. También como traductor tuvo éxito y como poeta. Como poeta escribió El rimado del palacio, ya lo dice su sobrino, y como traductor tradujo a Boccaccio, tradujo a Tito Livio, e hizo una traducción también de las Morales de San Gregorio, y él lo valoraba tanto, y era tan religioso por otro lado, que en el retablo de Quejana se hizo pintar de esta manera. Es decir, aquí se ve qué era lo que valoraba él, es decir, cómo quería que nosotros le reconozcamos. Pues primero, por la vestimenta. Está vestido con el hábito de la Orden de la Banda, que os he comentado antes. En segundo lugar, por ser escritor. Está entregando la traducción de las Morales de San Gregorio Magno al propio San Gregorio Magno, ¿eh? Y tercero, por estar arrodillado delante de este Papa, y lo cual quiere decir que le tenía una devoción importante. También fue un gran naturalista, escribió el libro de la caza de las aves. Esta es una imagen que espero que no esté el autor por aquí, porque no le he pedido permiso para ponerla. Lo siento, es una imagen, pero le voy a hacer publicidad, de José Santos de la Iglesia. José Santos de la Iglesia, aparte de un gran organista de la catedral, y de un naturalista fantástico, y de muchas más cosas, y de buen escritor, es un dibujante que, como veis, es una maravilla. Bueno, este era un inciso. La verdad es que el canciller como guerrero tuvo bastante poco éxito. Perdió casi todas las batallas en las que intervino. La primera, la batalla de Nájera, y además con la mala fortuna de que, claro, tanto su padre como él, viendo las barbaridades que hacía el rey Pedro I el Cruel, que esto los psicólogos tendríamos que estudiar a qué se debió el cambio de Pedro el Cruel, que era una persona normal de joven, pero de pronto dio un cambio y es lo que le hizo ser una especie de psicópata frío, que era capaz de asesinar con sus propias manos a sus enemigos, ¿no? Y yo creo que, y además se cuenta que tuvo una caída de joven, que estuvo inconsciente varios días. Yo creo que hay algún tipo de alteración neurológica, pero bueno, no voy a derivar en esto, que me gusta mucho, pero no viene al caso. Su padre y él dejaron la obediencia de Pedro el Cruel y se pasaron a su hermano o su hermanastro Enrique de Trastámara, Enrique II, justamente antes de la batalla de Nájera, que precisamente perdió Enrique, y entonces le apresaron al canciller. Y siempre me ha llamado la atención que, siendo este rey tan vengativo, tan rencoroso y tan cruel, no matase al canciller y a su padre, que le habían sido poco devotos, y teóricamente les perdonó. La prueba es que vivieron. Y esta, la verdad es que fue una batalla, la última batalla importante entre los hermanos, que tuvo lugar no en Nájera, sino entre Nájera y... ¿conocéis aquella zona? Entre Nájera y Navarrete, en esas llanadas que hay ahí. Traigo a colación también la batalla de Rysbeck, porque él estuvo con él hizo varias labores diplomáticas importantes.
Una de ellas con el rey de Francia. Viajó varias veces, por lo menos 3 o 4 a París, y el rey de Francia le quería tanto que le nombró camarero, o sea, estuvo en la corte del rey francés y le acompañó a esta batalla. Esta batalla fue porque ya sabéis que la toma de La Rochelle por las tropas, por la marina española y francesa contra los ingleses fue decisiva para después todo el tráfico del comercio de la lana merina de Castilla y el hierro de las provincias vascas y todos los demás, el vino también, hacia Holanda, hacia el norte. La Rochelle, ahí estaban los ingleses y controlaban toda esa zona. Y la batalla de La Rochelle fue definitiva porque ahí empezó la flota española o la flota castellana a ser importante, a ser la más importante del mundo en ese momento, facilitando todo el comercio, que fue algo importantísimo. La batalla de Rysbeck fue otro de los hitos que permitieron que el canciller ayudase a que todo este comercio se desarrollara. Claro, él tenía un interés personal, que Jana está precisamente en la ruta de Castilla al mar, y en que Jana se ha organizado, se sabe que se organizaban ferias importantísimas. Bueno, otra de las batallas en la que perdió fue la famosa batalla de Aljubarrota, en la que el rey Juan I de Castilla quiso reclamar sus derechos a Portugal y tenía tal ejército desmesurado frente a los portugueses que se confió de tal modo que al final fue derrotado estrepitosamente, a pesar del consejo del canciller de que no debían haber atacado en el momento en que atacaron. Esta imagen lo que está enseñando es cuando el rey pierde su caballo y el señor de Mendoza le entrega el suyo para que se salve. Ahí los Mendoza, si no eran lo suficientemente importantes, ya se aproximan de tal manera a los reyes que su crecimiento fue muy notable. Y ya pasamos se podían decir miles de cosas más del canciller, pero esto está muy documentado, tenéis muchos libros. Yo os aconsejo el de Michel García, o también, bueno, hay mucha bibliografía. Están muy bien también los que hicimos de la exposición, de la conmemoración del 600 aniversario, además con unas imágenes preciosas. Fernán Pérez de Ayala fue el hijo del canciller, estaba casado con María Sarmiento. Aquí María Sarmiento fue una señora, hija de reyes, con un poder enorme. Fue Fernán Pérez de Ayala, señor de Ayala y Salvatierra. Salvatierra se lo concedió el rey al canciller Ayala. Y también fue patrono de Quejana, claro. Posteriormente fue merino mayor de Guipúzcoa. Merino mayor era como un juez designado por el rey para juzgar y para gobernar entre juez y gobernador. Y alférez mayor de la banda como su padre. También fue diplomático, participó en el concilio de Constanza, donde se terminó el cisma de Occidente, y fundó con su mujer el Hospital de Nuestra Señora del Cabello, que teóricamente, bueno, está detrás de lo que es Correos, aquí en Vitoria, y que dio lugar después al famoso y conocido Hospital de Santiago. Bueno, nos vamos a pasar 2, 3, 4 generaciones y nos vamos a ir, para terminar, porque si no, no acabo nunca y me van a apagar las luces y me van a echar a patadas. Vamos a terminar con don Pedro López de Ayala, llamado igual que su antepasado, aunque no venía en línea directa. En línea directa me refiero a mayorazgos varones, sino de una hermana de Fortun Ayala, el de los cuernos de Portugal. Pues de una hermana de procedía Pedro López de Ayala, el comunero, llamado así porque que era conde de Salvatierra, título que se lo dio Isabel la Católica
por su participación en la toma de Granada, este hizo el alzamiento comunero en Álava. Este también era señor de Ampudia, y en Ampudia los comuneros tuvieron mucha fuerza, y él con ellos. Entonces hizo el alzamiento comunero, levantó a los nobles que pudo levantar aquí contra el rey, pero terminó siendo derrotado en una batalla aquí cerca, en Durana, en el puente de Durana, y le derrotó el condestable duque de Nájera, que estaba también con el diputado general Álava, ¿no? En vista de esto, él fue derrotado allí, pero pudo huir, pasó a Portugal, y luego se enteró que el rey estaba en Burgos, a los 2 años o así, y quiso venir a pedir perdón y a que le devolvieran lo que el rey le había quitado, todos sus títulos, honores, privilegios, tierras, en fin, el rey se lo había quitado todo, como es lógico. Pero volvió, le apresaron y le encerraron en la cárcel de Burgos, y allí murió. No se sabe muy bien si lo ajusticiaron o murió pues de los malos tratos, o de pena, o de ver que no había convencido al rey, pero allí terminó su vida. Realmente no sé si les he dado la perspectiva de lo que yo quería, que era la importancia de este linaje. Este linaje tuvo una importancia enorme, hasta el punto que hay 2 frases atribuidas a la reina Isabel la Católica que decía: quien no tiene Ayala no tiene nada. Y también esto lo dice Manuel Díaz de Arcaya en su libro, que dedica al canciller, al gran canciller. Lo tenéis en la Fundación Sancho el Sabio, y además está digitalizado y se puede ver por el ordenador. Dice: no lleva sangre noble en sus venas quien no la lleve de Ayala. Esto, dicho por Isabel la Católica, pues no está mal, es el colofón a la importancia de un linaje que lucharon por perpetuarse y por dejar digamos, una imagen suya en la historia de Álava y de Castilla y de toda España posteriormente. ¿De acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias por su atención y les espero en Murcia. ¿Hay alguna pregunta? Quizá demasiados personajes, ¿no? A ver quién se lanza a hacer alguna pregunta, que seguro que tenéis numerosas dudas o aportaciones. Puede que tengáis dudas o reflexiones importantísimas, y si no las sé contestar yo no hay problema, porque sé que hay una persona que las puede contestar también. ¿Dónde está Camino? ¿Estás también por ahí? Aquí está Sol, ahí está Camino, ahí está. Sí, sí, sí. ¿Te paso el micrófono? Solamente tener noticias de lo que va a pasar con el monasterio de Quejana a partir de... ¡Ay, qué buena pregunta! Eso me pregunto yo también. No, pero es que... Eso me pregunto yo también. De hecho, pensaba en esta conferencia saludar a la diputada de Cultura, al diputado en general, a la alcaldesa. Pero es que hemos oído que va a ser un spa. Un espacio. ¿Pero se puede visitar o no se puede visitar? Bueno, vamos a visitarlo. Ahí está. Pero yo no sé. Me han dicho que hay un contrato con una Te dejo, empresa Sol, que- te dejo el... No, Póntelo cerca de la... es que, perdón, pero yo he tenido Ahora os una cuento mi queja versión y lo que sé. Y me han dicho que está cerrado Quejana porque hay un contrato con una empresa cinematográfica que está haciendo una película. Eso es cierto. Y Quejana va a estar cerrado 6 meses. Entonces yo quería saber si con el Ermitaraba se va a poder visitar el monasterio y la torre y... Bueno, Tú que lo conoces ahí. Sí, a ver, con Ermitaraba no se va a poder visitar el Quejana porque está rodando la serie y van a estar pues en principio 6 meses, pero luego se puede retrasar. Entonces en la guía aparece información sobre Quejana, aparece información sobre el linaje de los señores de Ayala y aparece descrito el monumento por fuera. Que es lo que y eso se puede visitar, se puede ver, se puede parar.
en Quejana para visitar, pero solo por fuera. Inicialmente íbamos a haber abierto la iglesia y poder entrar en el patio este distribuidor donde se va a la iglesia, a la capilla y al monasterio, pero no nos han dejado hacerlo. Entonces, para subsanar esto, vamos a hacer, cuando acabe el rodaje de la serie, vamos a hacer algo, no sabemos qué. Es posible que volvamos a abrir la ruta completa un día en junio. O bien, yo creo que más probable es que hagamos una visita guiada a Quejana, visitando lo que nos dejen visitar. La iglesia la visitaremos porque eso no depende de la Diputación. Visitaremos el exterior, el patio, y luego, si la Diputación nos deja visitar la capilla del canciller, la visitaremos. El monasterio, desde luego que no creo que nos dejen eso. ¿Y quién ha firmado ese contrato? ¿Con quién? ¿Y qué se va a Y rodar? aquí Javier, que sabe mucho más del tema, igual tiene aportaciones. No voy a aportar nada, simplemente una sensibilidad. Yo soy ayalés, mi padre fue bautizado ahí en Quejana, precisamente en la iglesia, porque la iglesia del obispado. Y como le veo aquí a Andoni, que ha venido conmigo, he venido con el coche, que está muy lanzado, yo creo que simplemente manifestar que la gente que somos un poco ayaleses, pues nos sentimos un poco no bien tratados, por ser suave, porque no quiero meter más, no sé, es que siempre tuvimos la esperanza e ilusión de que las instituciones se hicieran con una vez que se fueron las monjas en 2008, estalló la Diputación cuando se fueron, y pues bueno, ha habido un 47 años hasta que, y una vez que la Diputación, institución pública de todos los alaveses, se hace con el patrimonio, pues también considerábamos que era importante también un poco saber la opinión de los propios ayaleses, pero nada de eso está ocurriendo. Y bueno, no sé, como ha dicho Federico, que no hay ninguna responsabilidad política por aquí, pues me imagino que esto se quedará simplemente en ese malestar que yo manifiesto aquí. Yo lo dejo a Andoni porque a mí me veo que quiere hablar. No, pero es que la desinformación que tiene la gente, acércatelo. la desinformación que tiene la gente sobre el patrimonio de Quejana, no sabemos quién ha firmado un contrato con una productora para hacer una serie sobre las monjas de Belorado, que ya hablamos. Es que ¿por qué la información es tan escasa y ocultando información a la gente? Y sobre todo ya, claro, que la historia igual sabes más. Aquí, no sé, pero no hay respuesta. Pues nada, vamos a ver cómo acaba la serie y desde luego vamos a intentar organizar una visita lo mejor que se pueda, pero dentro de unos 6 meses, una cosa así. Yo puedo aportaros un dato bastante curioso, y es que ya sabéis que salió a concurso el qué se puede hacer allí en Quejana, ¿no? El concurso de ideas, y unos cuantos que queremos mucho aquello, nos enteramos que uno de los que iba a presentar algo era el cura Lezama. Entonces fuimos viendo a ver qué podía ser aquello, y también nos enteramos de que el cura Lezama era amigo del que organizó lo de Puy di Fou en Toledo. Entonces creo que presentaron algo parecido, para hacer algo parecido de Puy di Fou en Quejana, que eso hubiera sido impresionante desde luego para la comarca. Lo que me parece extrañísimo es que no ganaran el concurso, porque además el cura Lezama iba a aportar no solo la idea, sino que seguramente ya tenía preparada una serie de gente que podía aportar el dinero, absolutamente todo. Yo creo que hemos perdido una oportunidad de oro. Desde luego el Puy di Fou es impresionante, tanto en Toledo como en Francia, sí. Pero bueno, nosotros de nuestra parte lo que haremos es, cuando acabe el rodaje de la serie y ya dejen entrar, pues ya informaremos, pero seguramente ya informaremos, pero intentaremos lo
lo mejor, lo mejor. Muy bien, pues yo creo que por ahora lo podemos dejar. Si previsiblemente, bueno, la próxima semana tendremos, pues ya lo habéis visto, ¿no? Tendremos nueva sesión y luego tendremos otra nueva sesión preparatoria de las visitas. Y también os quería informar, ya que estéis aquí, que sepáis que mañana, miércoles, el jueves y el viernes vamos a tener 3 sesiones que no tienen que ver con esta parte del Ermitaraba, de patrimonio, pero van a ser, yo creo que muy espectaculares, con una verdadera figura que se llama Roberto JJ Quero, y que pues yo creo que es una estrella que van a hacer, que va a explotar en Vitoria, aunque él es cordobés. Hace 3 semanas estaba en Afganistán. Nos va a hablar de Irak, donde estuvo el año pasado. Es un gran escritor, con 16 años, 17, escribió un libro precioso sobre el Quijote, en tiempos de hoy, cómo sería hoy el Quijote, cuáles serían las viudas que defendería, los molinos de viento con los que se enfrentaría. Pero ya te habla de un chaval que con 17 años escribe ya un libro. Y yo estaba leyendo el diario de su primera visita a Afganistán, cuando cruza el río Oxus a la 1 de la madrugada, solo con la luz de la luna. Le ha dejado un taxi ahí, que se ha recorrido Kirguistán, porque quiere entrar en Afganistán, la tierra de Alejandro, ¿no? Y entra y hay 4 talibanes al otro lado, ¿no? Entonces, bueno, él habla árabe perfectamente, habla también persa, habla muchos idiomas. Y se estudia, y las cosas que nos va a contar van a ser muy interesantes. Eso, mañana va a hablar de Irak, el jueves nos va a hablar de Marruecos y Egipto, y el viernes nos va a hablar de Afganistán, tanto sus estudios como lo que ha vivido. Y bueno, y luego ya tendremos más actividades. Pues nada, agradecer mucho vuestra presencia y especialmente, Federico, por esta estupenda sesión. Muchísimas gracias.